Relato basado en experiencia de un topógrafo en el proyecto de la presa de la Yesca. Este relato se lleva a cabo muchos años atrás. Es importante señalar este aspecto debido a que quien cuenta la historia hoy en día ya es bastante viejo. Varias partes del relato fueron proporcionadas por su esposa y familiares. Les voy a compartir una mala experiencia por la que pasamos unos compañeros de trabajo y yo. Cuando fuimos a trabajar a Ostotipaquillo por parte de una empresa para un proyecto que se desarrollaría muchos años después. Más aún creo que es necesario ponerlos antes en contexto con una situación por la que vivió mi esposa. Cuando vivía en el antiguo poblado de Ostotipaquillo, y no la pasó nada bien. En el trabajo que tenía en ese entonces, se daba la oportunidad de salir comisionado a diferentes puntos de México. Y esa vez, me habían dicho que saldría de viaje al poblado de Ostotipaquillo en Jalisco. Más aún, cuando mi esposa se enteró de que viajaría hacia allá, no tardó en pedirme que mejor no fuera a trabajar y que buscara la forma de cambiar con otra persona. A mí no me parecía una mala idea. Al contrario, me entusiasmaba mucho conocer nuevos lugares. Pero al poco tiempo me enteré de que varios de mis compañeros optaron por cambiar su comisión a otro lado. Siendo honesto, ya estaba algo preocupado. Ya había escuchado historias de aquel poblado, pero no una igual que la que mi esposa me contó antes de que saliera de viaje, la cual en su momento me pareció exagerada. Pero cuando me tocó vivir en carne propia una experiencia similar, mi forma de pensar sobre aquel lugar cambió completamente. Les estoy hablando que esto pasó muchos años atrás, quizás más de 60 años. Mi esposa vivía en una casa de adobe, la cual estaba ubicada sobre una de las entradas principales de Ostotipaquillo. Todos los días cuando ya se metía el sol, siempre y sin falta, los abuelos de mi esposa le apresuraban para que se metiera a casa antes de que anocheciera. El motivo siempre fue desconocido para mi esposa, pero la noche en que comprendió la razón del por qué se metiera, no volvió a dudar sobre la palabra de los abuelos. Cuenta mi esposa que una noche, mientras intentaba dormir, y no podía conciliar el sueño, escuchó una serie de ruidos provenientes de la calle. Toda la familia se encontraba dormida en casa, pero el cuarto de mi esposa era el más cercano a la sala, y la puerta principal. Así que decidió ir a investigar. Buscó una de las velas que tenía cerca de ella, la encendió y se dirigió a la sala. Ya pasaban de la medianoche o quizás era un poco más tarde. Los ruidos provenientes de la calle se intensificaron, mismos que le parecieron muy similar a cuando alguien arrastra un costal, pero aquí se escuchaba como que si fueran varios. Con la inquietud en la cabeza, dejó la veladora encendida en una mesa y se acercó al ventanal de la sala para asomarse. ¿Y cuál sería su sorpresa que se encontró con una multitud de gente caminando lentamente frente a su casa? No podía distinguirles el rostro, solo apreciaba el contorno de ellos alumbrados por la luz de la luna. Fue entonces que la luz de la vela se apagó. Mi esposa se desconcertó por la ausencia de luz, y antes de que volteara, pudo sentir sobre su hombro una mano muy delgada y helada. Ella se asustó tanto que soltó un grito, el cual ahogó rápidamente al ver de quién se trataba. Era su abuela quien le pedía silencio. Le indicó que viera por la ventana. Mi esposa le hizo caso, y en cuanto miró hacia la ventana se dio cuenta de que una de las sombras se había acercado a la casa. Pareciera que el ruido del grito de mi esposa lo había escuchado, y se acercó a mirar. Mi esposa cuenta que fue cuando pudo ver de frente a aquel bulto. Solo se distinguían un par de ojos brillantes que buscaban algo dentro de la casa, pero no parecían verlas a ellas. Se retiró y prosiguió su andar, y al término de unos minutos, aquella procesión se había desvanecido entre la oscuridad. La abuela de mi esposa le platicó que cada cierto tiempo, una cantidad de ánimas provenientes del purgatorio salían a buscar luz. Por ello habían apagado la veladora. Además, nunca sabía en qué fechas exactas se realizaba esa procesión, o quién la arriaba, pero siempre se trataban de más y más las ánimas. Siendo honestos, cuando mi esposa terminó de contarme su experiencia, no le creí mucho,
Conocí en vida a sus abuelos y siempre contaban historias inventadas para entretener a los nietos. Sin embargo, es importante puntualizar que esto ya fue contado por mi esposa. A pesar de las advertencias de parte de mi esposa, no logré cambiar mi comisión a otro punto, y en cierto modo a mí tampoco me preocupó ese cambio correspondiente. El trabajo consistía en hacer estudio topográfico para una futura presa, que se tenía planeada construir allí. Toda nuestra estancia en el cerro se llevó a cabo en medio de la sierra y monte. Dormíamos en casas de acampar y con solo la luz de la luna. Y la fogata que hacíamos era la cobija que usábamos por la noche. Y en toda nuestra estadía en ese lugar no tuvimos ninguna señal de algo anormal. Pero llegando el último día de trabajo, todo cambió. Uno de mis compañeros había improvisado un baño al otro lado de donde acampábamos. Ya era tarde y por regla general, si alguien quería ir al baño tenía que ir acompañado para que uno vigilara, por si se acercaba algún animal, para asustarlo, distraerlo, o en el peor de los casos, decirle al otro que se apresure porque podía ser un animal más grande. A mí me tocó acompañar a uno de mis compañeros, y mientras él hacía sus necesidades, yo estaba alumbrando hacia lo más oscuro del monte. Fue cuando pude observar no muy lejos de donde nos encontrábamos una serie de luces que titilaban. Estas parecían estar avanzando lentamente entre los árboles. Apunté con la lámpara para tratar de distinguir qué era aquello que provocaba aquello, pero la luz de la lámpara no alcanzaba. Mi compañero se acercó hasta donde yo me encontraba, y le pregunté si tenía alguna idea de lo que había allá a lo lejos. No supo decirme qué se trataba, así que decidimos regresar al campamento con los demás. Pero conforme nos acercábamos nos dimos cuenta de que más de esas luces ya se encontraban a tan solo unos metros de nosotros. Apunté la linterna hacia aquellas sombras, pero no lograba distinguir nada. Lo único que pude notar fue la pura oscuridad. Sin embargo, lo que parecían ser dos canicas brillantes figuraban en vez de ojos. De algo estoy seguro. Parecía que el mismo viento les tenía miedo, pues dejó de escucharse a nuestro alrededor, y aquellas sombras se pararon firmemente. Pareciera que nos estaban observando, y no sé qué pasó por la mente de mi compañero, que les aventó una piedra, y al ver que ésta las atravesaba, salió corriendo, dejándome solo. Mi intención fue correr también, pero no sé qué me pasó, que mis piernas estaban temblando del miedo. Aquellas sombras iniciaron su andar acercándose ante mí, y un horrible escalofrío me puso los pelos de punta. Creo que eso me ayudó para volver a sentir mis piernas y echarme a correr. Llegué a presentir que yo los estaba atrayendo hacia mí, pues no se fueron detrás de mi compañero, solo me seguían a mí. Aún así, traté de alcanzar a mi compañero, pero lo perdí de vista. Mientras tanto que corría hacia nuestro campamento miraba sobre mi hombro para ver dónde venían aquellas sombras. De forma maníaca comencé a gritar el nombre de mis compañeros, a pedirles que encendieran las linternas y faros de los carros. Pude distinguir la fogata, la cual se encontraba justo a unos metros, y al llegar me percaté que no había ninguno de mis compañeros alrededor de ella. Me encontraba completamente solo. A donde volteara, no veía nada. Apuntaba la linterna hacia aquellos bultos, y ya se estaban acercando. Grité a mis compañeros. Les pedí ayuda, pero ninguno me respondió. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue meterme a la casa de acampar y mantenerme allí hasta que alguien viniera a ayudarme. Y al abrir la puerta, me di cuenta de que todos mis demás compañeros ya estaban allí dentro y aguardando silencio, incluyendo mi compañero que les había arrojado una piedra. No supe de qué manera sentirme, si aliviado de verlos o molesto, porque no me contestaron, pero sí sabía que no era momento para estar pensando en ello. ¿Qué son esas cosas?, me preguntaron alterados, pero yo estaba igual que ellos. No sabía qué decirles. Por fuera de la casa de acampar se escuchaba que algo se acercaba solo a unos cuantos metros. Estaban cerca de nosotros. Sonaba igual que si se arrastraran para llegar a donde estábamos. Fue en ese instante que recordé lo que me había contado mi esposa. Aquellas ánimas buscaban una luz,
y yo torpemente les había apuntado hacia ellas desde un principio. Me di cuenta de que la fogata estaba aún prendida, así que les dije a mis compañeros que teníamos que apagar todo, e inclusive la fogata para que esos bultos se fueran. Nadie se negó al plan, así que en cuestión de segundos, salimos y vaciamos las cubetas y garrafones con agua que teníamos para apagar la fogata, y después las linternas, quedando completamente a oscuras. Inmediatamente, nos metimos de nueva cuenta a la casa de acampar, y nos quedamos en silencio. Miré a los demás, y mientras recordaba la historia de la abuela de mi esposa, me llevé un dedo a la boca para pedirles que guardaran silencio. Se escuchaba que la hojarasca se movía, y a través de la delgada tela de la casa de acampar pude distinguir aquellos bultos acercarse a nosotros. Con sus ojos brillantes buscaban indicios de luz que quizás antes habían notado, y al no tener éxito, se retiraron lentamente. Nos quedamos pasmados durante varios minutos. Quizás un par de horas pasaron, y nadie decía nada o decía algo. Yo estaba temblando todavía, pero por dentro ya sabía que todo pasaría. Y cuando por fin el viento se volvió a escuchar, fue para nosotros tranquilidad. Les conté la historia que mi esposa me había contado. Espero de algún modo decirles que se trataban de ánimas en busca de luz. Siendo honesto, esperaba que varios de ellos me tacharan por loco, pero no recibí ninguna queja o desacuerdo de alguien, pues todos habíamos pasado por lo mismo, y no había duda de lo que habíamos vivido esa noche. Seré directo. Si ante todo lo que me pasó, aquellas ánimas me hubieran alcanzado, no sé. No tengo idea si lo estuviera contando ahora. Lo que sí me queda claro y seguro es que aquellas historias por las que un pueblo ha crecido tienen su grado de veracidad, y por más fantasiosa que sea, no se debe de dudar sobre ellas. Ya han pasado 10 años de aquel suceso, pero lo recuerdo claramente, pues es la experiencia más aterradora que he vivido. Era mi último año en la Facultad de Comunicación, y todo era perfecto. Fotografía y edición era mi materia favorita, y aunque demandaba mucho de mi tiempo, me encantaba estar viviendo mi sueño de niño: ser reportero. Los proyectos finales se acercaban, y uno de los que más me emocionaba era el de esa materia, pues debíamos poner en práctica todo lo que habíamos aprendido durante el semestre. Sinceramente, era muy bueno en eso. Siempre tenía las mejores notas. Pero esta vez no sabía sobre qué hacer mi proyecto. El proyecto era en equipos, y teníamos que hacer un documental en video acerca de algún tema interesante, y principalmente captar la esencia de algún lugar, que debía tener mucha historia que contar. Mis amigos y yo habíamos pensado en un ex-museo. Iba a ser increíble retratar cada detalle, pero el encargado nos dijo a última hora que nuestra propuesta había sido desacatada, así que teníamos que encontrar otro lugar. Al llegar al departamento le conté a mi novia sobre aquel inconveniente. Ella se quedó pensando un rato y después me comentó que le habían contado sobre un hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad, que tenía una gran historia, puesto que había sido el más popular en los 70. A ella le encantaban las historias de terror, y por eso sabía demasiado acerca de eso, aunque para ser sinceros, a mí no me gustaban mucho esos temas. Era escéptico y me parecía ridículo pensar en objetos que se mueven solos o fantasmas. Pero la idea no sonaba tan mal, pues podíamos hacer un reportaje sobre lo acontecido ahí y grabar todo el lugar por la noche. Seríamos la sensación, pues dudaba que alguien más hiciera algo así. Hice la propuesta a mis amigos y ellos aceptaron, pero de nuevo debíamos pedir permiso. Mi novia me pidió ir con nosotros, ya que le emocionaba mucho conocer el lugar. Acepté con gusto. E incluso le dije que podía estar en la grabación con nosotros, si es que aceptaban darnos permiso, y así vivir la experiencia junto conmigo. Decidimos ir al día siguiente saliendo de la universidad. Íbamos mis 3 amigos, Pedro, Juan y Jorge, mi novia Raquel y yo. Nos llevó algo de tiempo llegar hasta ahí, y en el camino íbamos planeando qué decir para que nos dieran permiso. Incluso llevamos un oficio de la escuela para que fuera más fácil, después de una larga hora de camino. Llegamos y la verdad nos sorprendimos cuando vimos lo grande que era el lugar. Yo no creía en nada de vibras.
pero si pudiera describir la vibra de ese lugar diría que era pesada y aterradora. El hospital era enorme. La pintura, que alguna vez fue blanca, estaba desgastada y ahora era amarilla. Eran 3 pisos y la puerta de entrada era gigante. Estaba grafiteada, seguramente por la gente que se metía y vandalizaba por la noche. Daba un aspecto espeluznante. El guardia nos recibió con desconfianza, pero después de contarle el proyecto, se portó muy amable. Aceptó que entráramos y grabáramos, siempre y cuando no hiciéramos ningún daño a la propiedad. Además nos dijo que él no se hacía responsable de cualquier acontecimiento extraño, porque en aquel lugar pasaban cosas muy raras. Nos empezó a dar un recorrido y nos contó acerca del lugar. Cuando entramos a la planta baja, pude sentir como la piel se me ponía chinita, pues había una vibra muy pesada, y aunque era de día se veía muy oscuro dentro, demasiado tétrico, incluso para mí. Las paredes estaban pintadas de blanco, pero se notaban manchas de lo que parecía ser sangre. La recepción tenía una computadora y un teléfono muy viejos, todos llenos de polvo, así como papeles, los que parecían ser expedientes, y un libro de visitas aún abierto con la fecha del 7 de septiembre de 1966. Nos llevó a los cuartos. En ellos solo había una cama individual y una pequeña mesita de noche al lado. La pintura de estos era diferente. Estaban pintados de un verde opaco. Estaban llenas de rayones por todos lados, dibujos extraños, y algunos tenían grafitis recientes. Después, mientras subíamos las escaleras, el guardia nos contó que ese hospital había sido clausurado en 1970, ya que se practicaban lobotomías y experimentos aterradores a muchos de los pacientes, que definitivamente nunca saldrían, pues quedaban mucho peor, o muertos. Experimentaban a través de electrochoques, de encierros con los miedos más grandes de los enfermos. Los dejaban sin comer, sin agua o sin dormir por días e incluso semanas, con picaduras de insectos a los que algunos eran alérgicos, o algunos con operaciones a nivel quirúrgico del cerebro. Cuando llegamos al segundo piso, la tensión comenzó a crecer. En el aire se respiraba terror y desesperación. Aunque nadie dijo nada, estoy seguro de que todos lo sentimos. En esa planta había cuartos como los de abajo, muchísimos más de hecho. También estaban las duchas, los baños que aún estaban sucios, y alrededor de 10 consultorios con camillas metálicas, medicamentos e instrumentos quirúrgicos. En estos lugares había fotos de los médicos, así como certificados colgados en las paredes. Pudimos notar que la foto de un médico en particular se repetía en varias ocasiones. Cuando le preguntamos al guardia, nos dijo que aquel hombre había sido el director del lugar, y que era quien practicaba los experimentos y las operaciones. En este tipo de hospitales no hay muchas ventanas. Nos explicó que podía darse el caso de suicidios. Solo existían 2 muy grandes, y nos contó que todas las noches las cerraba y amanecían abiertas. Al finalizar, nos dijo que el recorrido lo podíamos hacer al día siguiente. Podíamos grabar, ya que era su noche libre y nadie nos molestaría. Además nos iba a prestar unas colchonetas por si queríamos dormir. Y listo. Teníamos lo que podía ser el mejor reportaje de la carrera. Una experiencia increíble y aterradora. De regreso todos estábamos muy emocionados. Nos organizamos con lo que llevaríamos, cámaras que instalaríamos en el lugar, micrófonos y por supuesto comida. Al siguiente día, Raquel me ayudaba a preparar lo necesario. Se nos había hecho algo tarde, pues habíamos ido al cine y a comer algo, así que íbamos con prisa. Mis amigos llegaron por nosotros y nos fuimos. Íbamos muy felices, porque ese sería el pase a no hacer el servicio social, y buenas notas en nuestra materia favorita. Llegamos y el velador ya nos estaba esperando. Eran las 11:00 de la noche. Nos recibió con gusto y se puso contento cuando le dimos la comida que le habíamos comprado. Nos acompañó a instalar las cámaras, y no voy a negar que todo se veía muchísimo más aterrador de noche. Por un momento tuve el impulso de salir corriendo, pero no quise verme como un cobarde. Aunque después de todo, supe que todos ahí sentían lo mismo, y me arrepiento de no habernos ido. Instalamos todo. Cenamos. El guardia nos deseó buena suerte y se fue a su casa. El lugar era muy grande y había 1000 puertas, así que nos recordó que la única puerta de entrada y salida era la que estaba llena de grafitis. Comenzamos la grabación y el recorrido. Empezamos por la parte de abajo contando lo que sabíamos del lugar. Caminábamos muy despacio y sonreíamos a la cámara. Todo iba normal.
hasta que llegamos al piso de arriba, y pude sentir la pesadez en el aire, pues a pesar de que teníamos las linternas, la oscuridad parecía consumir la luz cada vez más, y el aspecto de aquel lugar, lleno de camas vacías, de paredes llenas de sangre e instrumentos quirúrgicos, resultaba horrible. Raquel nos dijo que la vibra era mala, puesto que en ese lugar hubo mucho sufrimiento, desesperación y locura. Ya eran las 2:00 de la mañana y todavía nos faltaba recorrer mucho del lugar, pero ya estábamos muy cansados, así que decidimos dormir 1 hora para reponernos y seguir. Nos acomodamos en las colchonetas y descansamos. Fue difícil pues los ruidos provocados por el eco nos ponían nerviosos, pero al cabo de un tiempo el despertador sonó. Nos levantamos y parecía que teníamos aún menos energía que antes. Nadie entendía por qué. Tomamos algo de agua y decidimos seguir. Llegamos al último piso, pasamos por las 2 ventanas y nos dimos cuenta de que estaban abiertas, aunque antes de irse, el velador las había cerrado. Esto nos causó miedo, pero no dudamos en decirlo en el video. La grabación quedó increíble. Terminamos alrededor de las 6 a.m. Eso marcaba el reloj, pero lo raro era que aún se veía oscuro, quizá por el edificio. Decidimos separarnos para ir por las cámaras. Los chicos ya estaban cansados, y Raquel estaba nerviosa. Me dijo que ya se quería ir, que tenía miedo, pues había visto una sombra pasar cuando caminó hacia el baño. La calmé y le dije que solo era cuestión de juntar el equipo y después podríamos ir a casa a descansar. Más tranquila, me dio un abrazo y me ayudó a meter el equipo de grabación en la maleta. Después de 1 hora, ya estábamos casi todos abajo. Solo faltaba Juan. Le gritamos en varias ocasiones, pero fue en vano. Él no respondía. Lo llamamos por teléfono, pero no había señal. Decidimos ir a buscarlo. Todos ya queríamos largarnos de ahí e ir a dormir, pero no lo encontramos. Así que revisamos las grabaciones en la computadora de la última hora. Y primero no encontramos nada. Pero después de un rato, en el minuto 46, pudimos ver a Juan caminando hacia una de las cámaras, hasta que algo invisible lo aventó con fuerza y lo arrastró fuera de ahí. Sorprendidos y muy asustados, pudimos notar cómo se nos ponían los pelos de punta. Raquel empezó a llorar. Estaba aterrorizada. Traté de calmarla, alentando a todos a buscar a Juan, pero a pesar de todos nuestros intentos, no pudimos encontrarlo. Ya había pasado alrededor de 1 hora y media. Ya había amanecido. Debían ser ya las 7:30 de la mañana. Nuestros teléfonos no tenían señal. Tenían muy poca batería. Pero finalmente decidimos salir a buscar ayuda, ya que parecía que el hospital se había tragado a mi amigo y ya no sabíamos qué hacer. Después de eso, escuchamos un grito aterrador, pero no parecía ser de Juan. No lo pensamos 2 veces. Decidimos salir corriendo del lugar. Fuimos hasta el auto. Nuestros corazones latían como nunca, y nos marchamos sin siquiera mirar hacia atrás. Después de ese horrible acontecimiento, algo cambió en nosotros, pues nos culpamos mucho de lo que le pudo haber pasado a Juan. Nadie nos cree lo que sucedió aquella noche, y la grabación que teníamos extrañamente se perdió. La policía ya abrió una investigación sobre la desaparición de Juan, y los principales sospechosos somos nosotros.